Vamos a continuar con lo de que estábamos viendo el lunes. Muchas veces los pacientes tienen un sin por qué, no saben de dónde proviene, es supremamente intensa, que agobia y produce un dolor psíquico intenso, es un sentimiento que no se puede expresar en palabras y en general es individual, entonces es importante. Todos tenemos fluctuaciones normales del estado de ánimo, ¿sí? A lo largo del día podemos tener variaciones adaptativas al momento que estamos viviendo. Si tenemos un núcleo pequeño de la variación del estado afectivo como las emociones, pues las emociones son de corta duración, muchas veces no tienen una represión cognitiva fuerte o sostenible, pero representan la variación natural de cómo se desarrolla el día a día nuestro. Esas fluctuaciones son básicas y necesarias, inclusive. Por el lado de la depresión, es una fluctuación de este ánimo que interfiere con las actividades de la vida diaria, que se sostiene el tiempo para causar una dificultad, un agobio y una angustia seria. Entonces se presenta un estado de ánimo depresivo que genera una disminución en la capacidad de sentir y conectarse con los demás, un filtro que deja pasar usualmente lo negativo, que nos aumenta la sensibilidad y que persiste la mayor parte del día, es decir, que no es como poner de tu parte bobito, sino que es una cosa que no depende de nosotros y que es sostenida. La pérdida de interés definitivamente algunas veces los pacientes la detectan y les angustia porque antes les gustaba mucho el fútbol y ahora ya definitivamente no siente sino ganas de estar tirado en la cama, de estar en silencio y aislado. Eh, el cuerpo pesa y lo sienten y así lo sienten. Y en grados de depresión, pues, tenemos la evaluación física de las personas. Hay insomnio grave que puede ser, como ustedes lo pueden recordar, de tres tipos: de conciliación, despertar intermedio, múltiples de despertar y despertar tardío o insomnio tardío de despertar en la madrugada. En todos ellos, el total de sueño y tiempo total en cama es poco efectivo, por eso hay cansancio diurno, impacto cognitivo en el desempeño diario de la persona. Básicamente se va constituyendo un bucle grave, que es un círculo vicioso que se potencia los síntomas depresivos, la autoestima baja y la alteración de preocupación y del insomnio. Entonces, es un punto difícil. La autoestima varía, se siente menos que los demás, hay culpas sin motivo, inclusive cuando las personas cercanas o los seres queridos se preocupan por los pacientes sienten que no lo merecen, que han hecho méritos para que los olviden y que son una carga definitiva con, con su familia. Una dificultad seria para iniciar las tareas diarias, básicamente una sensación que posee a la persona y que hace que no sea capaz de iniciar las indicaciones, es decir, una situación que va más allá de una pereza o va más allá de algo voluntario. Ya mencioné la dificultad para la toma de las decisiones. Entonces, esa es la descripción, digamos, grosso modo, para las situaciones eh, que componen, lo que alteran la vivencia y componen el examen mental de un paciente deprimido. ¿Qué se puede hacer? Eh, el cuestionario de salud del paciente, el PHQ, que originalmente tiene 9 ítems, eh, es una herramienta bastante socorrida, que es autoaplicada y que es muy sencilla. Tiene una validación de 2 ítems en las cuales se pregunta que si hay
poco interés o placer en hacer cosas y se ha sentido usted triste, deprimido o sin esperanza, al menos una calificación de 3 sumando la puntuación de los dos ítems tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad superior al 90% para incluir el diagnóstico de depresión. Y a esto le sumamos las preguntas para de screening para suicidio. Entonces, en las pasadas semanas ha deseado estar muerto, en las semanas previas se ha sentido que su familia o sus seres queridos estuvieran mejor si usted estuviera muerto. En la semana pasada ha tenido pensamientos de hacerse daño, de quitarse la vida, ha tratado en algún momento, y si es positivo, cómo, de quitarse la vida. Y por último, si alguna de estas es positiva, eh, actualmente tiene pensamientos de hacerse daño, quitarse la vida en este momento. Con esta última, si la responde sí, activar una ruta de atención de urgencias porque el paciente tiene alto riesgo y si alguna de estas previas está positiva, tiene unos elementos de riesgo, pero es negativo, pues básicamente no se puede diferir un poco más la atención. Entonces, como ven, vamos descendiendo en la depresión desde el alto de ánimo, el impacto comportamental, social y laboral, académico, profesional, hasta llegar a la ideación suicida, que es muy importante, que cualquier médico puede hacer, indagar por estos dos elementos que estoy mostrando. Uno, los elementos relativos al cuadro depresivo y otro, la posibilidad de la complicación más temida de la depresión, como son la ideación suicida o el riesgo suicida alto. Aquí, por ejemplo, hay otros ítems autoaplicados que están formulados a modo de expresión. Siento triste, no disfruto, no duermo, siempre estoy cansado. Ustedes pueden ver la representación de los criterios diagnósticos. ¿Sí? Pudieran esos escenarios utilizados para detectar depresivos no caracterizados clínicamente. Los pensamientos de suicidio se tiene que explorar a la manera de cómo uno explora otros signos, ¿no? Van progresando en frecuencia, en intensidad y en grado de gravedad, que desde rico morirse, que bueno que Dios se acordara de mí, que bueno parar de sufrir, eh, eh, tener clara idea de hacerse daño, de matarse y poner la tranquilidad de definir cuándo, dónde y entonces uno no induce pensamientos de muerte o ideación suicida, si más es antes un elemento necesario ir desde lo más general, pensar negativa, maluca contigo mismo, como de pronto hacerte daño, a lo más particular que has pensado de cómo lo vas a compraste con el método y dónde está. Muchas veces pacientes ante este dominio clínico pues, del médico que abren y comparten lo que tienen, los pacientes se quedan en el consultorio y ahí pasan a una hospitalización porque no retornan a la casa debido al riesgo tan alto de suicidio, porque allí ya tienen listo todo y planeado todo el momento, la elección en el cual haya menor posibilidad de que sus seres queridos los rescaten. Entonces, es un punto importante que nosotros como la posibilidad de indagar y en el peor de los escenarios, de manera intuitiva, pero siempre respetuosa,
por los pensamientos de suicidio. Entonces, con todo eso en mente, pues vamos a mencionar algunos elementos del tratamiento pues, por tiempo, pues únicamente voy a mencionar específicos el trastorno depresivo mayor, pero quiero anotar algo y dejarlo claro, y es que el tratamiento central para los trastornos de ansiedad y para los trastornos depresivos son los antidepresivos. Son la piedra angular del tratamiento que va a representar una mejoría en general hasta del 7% de los cuadros clínicos monoterapia. El resto constituida por los elementos que necesitan otras estrategias y los casos resistentes que implican una exigencia mayor. Entonces, dentro de los antidepresivos, pues tenemos para la depresión agentes de primera línea, de segunda y tercera línea. Dentro de estos, entonces, es necesario que nos familiaricemos con los inhibidores selectivos de la recaptura de como citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina y paroxetina, pero existen otro tipo de antidepresivos que tienen la posibilidad no solo de inhibir la recaptura de serotonina, sino también de noradrenalina. Entonces, son los de la recaptura de serotonina y noradrenalina, como la venlafaxina, la desvenlafaxina, la duloxetina, que todos hemos formulado este medicamento, entre otras porque tiene un uso amplio en toda la terapia de modulación del dolor, dentro de los inhibidores de la recaptura. Existe la mirtazapina, que es otro medicamento con un efecto, un mecanismo de acción agonista alfa-2, antagonista 5-HT2, y la vortioxetina, que es uno de los fármacos activos que se denominan multitarget, que tienen bloqueo de la recaptura de serotonina, agonismo sobre ciertos receptores, agonismo sobre otros receptores de la fisiología de la serotonina. Entonces, agonista receptor 5-HT1, agonista parcial 5-HT1B, es agonista del 5-HT3 y antagonista de los receptores 5-HT7. Entonces, como vemos, es un modulador del sistema serotoninérgico que tiene una introducción reciente y también una parte actual, armamentario terapéutico, y muchas veces se ve como un fármaco tiene ciertos trastornos que tienen un impacto serio en la esfera cognitiva. Ya dentro de la segunda línea están otros medicamentos más tradicionales como la amitriptilina, fármacos como la quetiapina, la trazodona y estos, pero bueno, aquí no tenemos pues inhibidores de la monoaminoxidasa, pero muchos guías en la tercera línea también están incluyendo la imipramina, que es un antidepresivo tricíclico que es excelente, que es tradicional y es, en general los tricíclicos son el medicamento con el que se comparan todos los nuevos antidepresivos, pero no están de primera línea debido a que en intoxicación en dosis tóxicas producen una cardiotoxicidad severa. Acá, entonces, quería mostrarles una sinapsis en la cual se quieren representar diferentes subtipos de receptores serotoninérgicos, que son receptores acoplados a proteínas G con receptores transmembrana, ¿sí? Adicional como los receptores con 7 pasos transmembrana y los transportadores o proteínas recaptadoras que en general pertenecen al grupo de los antiporter que acoplan un gradiente electroquímico a el movimiento hacia el interior del neurotransmisor específico.
En este caso, por ejemplo, tenemos el transportador de serotonina que acopla el ingreso, mm, perdón, la salida de potasio y cloro y el ingreso de sodio para movilizar moléculas del neurotransmisor. La noradrenalina también es un porter que moviliza noradrenalina y aquí arriba serotonina. Están los moduladores como los receptores alfa, ¿sí? Los receptores alfa adrenérgicos que producen los agonistas producen una modulación negativa a la liberación de neurotransmisor. Entonces, digamos que cada uno de estos puntos son los sitios de acción de los antidepresivos. En general, más de la mitad de los antidepresivos disponibles tienen la posibilidad de bloquear la recaptura y de esa manera aumentar en la brecha sináptica la cantidad de neurotransmisor disponible para que estimule un sistema de neurotransmisión que en condiciones de un cuadro clínico depresivo está regulado a la baja y básicamente tiene un tipo metabolismo, si se puede llamar de esa manera. Entonces, cuando realizamos un inicio de tratamiento en un paciente que tenemos los elementos clínicos suficientes para afirmar que tiene un trastorno depresivo, entonces podemos estar en un escenario en el cual tenemos un paciente que de alguna manera consultó por un control, una patología médica de base, pero lo encontramos en la fase aguda de un cuadro depresivo. En ese momento la intervención entonces persigue alcanzar la remisión sintomática para pasar a una segunda fase, que es la fase de mantenimiento, en la que se busca prevenir la recaída y la recurrencia. En general, actualmente se acepta que en un primer episodio, sin factores de riesgo para recurrencia, tratemos a los pacientes entre 6 meses a 9 meses. Y algunas guías pueden aconsejar hasta 1 año de tratamiento luego de la remisión. Y cuando existen factores de riesgo de recurrencia, el tratamiento debe llevarse a 2 años mínimo. ¿Por qué? Porque una vez que se suspende tempranamente el tratamiento, los pacientes tienen un alto riesgo de recurrencia de la sintomatología o, si no se ha hecho el tratamiento completo, de recaída. ¿Y esto cómo se entiende? Entonces, existe el día 1 de tratamiento, entonces mejoría temprana 2 a 4 semanas, cuando se hace la medición de la clínica por medio de una escala estandarizada, la mejoría temprana como disminución de entre 20 a 30% de la clínica inicial en 2 a 4 semanas. Se define no respuesta como una reducción en esas 2 a 4 semanas inferior al 25%, y respuesta parcial es una reducción entre el 25 y 49%. Y entonces de todo esto anterior podemos deducir que la respuesta se entiende cuando hay al menos periodo de 4 semanas, una reducción de al menos 50% del puntaje original detectado en un instrumento de medición específico. Los ensayos clínicos de fármacos y las guías recomiendan en general hacer medición con la escala Hamilton de depresión o la escala Montgomery-Åsberg de depresión. Entonces, entendemos respuesta como una reducción del 50% del puntaje inicial en estas escalas y de una remisión para el retorno a la línea basal para el Hamilton inferior o igual a 7, para el Montgomery-Åsberg inferior o igual a 10. En este punto es cuando consideramos la suspensión del medicamento, que en general debe hacerse gradualmente. ¿Cuáles factores de riesgo pueden ustedes encontrar en un paciente que entre una polifarmacia necesaria adicional tenga un tratamiento antidepresivo? La historia de pensamiento, de episodios recurrentes, episodios graves que hayan terminado con un intento de suicidio, discapacidad severa o una clínica de psicosis,
comorbilidad psiquiátrica, es decir, tener otros diagnósticos mayores de psiquiatría o tener múltiples diagnósticos médicos, episodios o historia de episodios de difícil tratamiento y presencia de síntomas residuales luego de un tratamiento que ha avanzado en las fases, utilizado estrategias de combinación. ¿Cómo es una depresión resistente al tratamiento? Digamos que puede existir algo de, no es pleno el consenso, pero esto es lo que más se aproxima y es una respuesta inadecuada a dos más ensayos con antidepresivos a una dosis plena en un tiempo mínimo de 6 semanas y se debe, en general, la reconstrucción de la experiencia terapéutica se debe verificar. Dosis óptima, que esté en el rango específico para el medicamento, duración adecuada del ensayo terapéutico, detección o no de síntomas residuales y lastimosamente, ante esta definición de depresión resistente, no existe claridad de cómo interpretar las estrategias de combinación y potenciación, pero de todas maneras, cuando tenemos estos elementos, podemos hacernos a una idea de cómo ha sido el comportamiento de respuesta de los pacientes ante los medicamentos. Frecuentemente vamos a tener pacientes con terapia adjunta, entonces esta terapia adjunta puede ser combinación, que se trata de adicionar un segundo antidepresivo al primero. El segundo puede ser en las combinaciones más socorridas, un bupropión, mirtazapina o agomelatina, que es un agonista de la melatonina, y la potenciación, que consiste en adicionar un segundo medicamento que no es un antidepresivo. Algunas personas controvierten esta división entre combinación y estrategias de potenciación porque afirman que muchos de estos segundos medicamentos sí tienen efecto antidepresivo y tienen razón, pero la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría y la mayoría de las guías continúan manejando este tema, por eso este término, por eso lo traje. Entonces, potenciación es adicionar al antidepresivo medicamentos como litio, T3, lamotrigina, olanzapina, aripiprazol, risperidona, que son antipsicóticos de segunda generación, pero que han demostrado aumentar la tasa de respuesta y de remisión en los pacientes que tienen una respuesta incompleta con una primera opción terapéutica de antidepresivo. Es muy importante tener en cuenta la posibilidad de desencadenar un síndrome de descontinuación cuando se da la suspensión abrupta de un antidepresivo o de una terapia antidepresiva y por esta razón entonces algunos mencionan finish teniendo en cuenta las iniciales para los síntomas, entonces síntomas gripales como rinorrea, insomnio, náusea, inestabilidad o alteración del equilibrio, alteraciones sensoriales,
quedado claro, jóvenes. ¿Qué fármacos antidepresores es más común para comenzar el tratamiento y si son costosos? Sí, los medicamentos antidepresores ahorita están muy costosos. La buena noticia es que también existen los similares que tienen por orden legal, pues sí es legal, porque si no te dan lo que dicen que tiene, puedes demandar. Entonces, generalmente los similares tienen el mismo componente, la misma cantidad de medicamento que los que tienen de laboratorio. Ahora, la única diferencia va a ser que para hacer la pastilla o la cápsula, eso puede ser diferente sustancia, pero la dosis base es la misma del medicamento. Entonces, ahí sería la buena noticia. Ahora, lo interesante en todo esto es que los fármacos antidepresivos más comunes, pues van a depender muchas veces del médico, ¿no? Si tú has manejado mejor la fluoxetina, paroxetina, escitalopram, pues esos puedes empezar tú porque los conoces, ya has tenido experiencia. Y los nuevos medicamentos, pues siempre hay que ir poco a poco para esperar que el paciente pues no tenga efectos secundarios, porque son relativamente frecuentes los efectos secundarios. Ahora, lo que me preguntas es que es frecuente que receten litio. No, no es frecuente si estás hablando de un trastorno depresivo como primera manifestación, primer trastorno depresivo. Ahí lo que se trata de manejar son simplemente antidepresores y ansiolíticos, porque acuérdense que les dije que la depresión muy comúnmente, la mayoría de veces va acompañada de ansiedad. Si tú nada más tratas la depresión y no tratas la ansiedad, es como si no hicieras nada, porque lo más fácil de quitar en ese momento es la ansiedad. Si ya el paciente o la paciente se siente más tranquilo, va a tener mejor adherencia al tratamiento antidepresor. El litio se manda cuando estás sospechando tú de un trastorno bipolar de tipo 2 que predomina la depresión, pero eso ya sería con observación del paciente. Muchas veces cuando conoces al paciente no sabes muchos antecedentes, o se les olvida, o te los esconden, y entonces cuando ya vas avanzando y tiene más confianza contigo, te vas dando cuenta frente a qué estás, si estás frente a una cuestión de tipo depresión pura y dura, o estás sobre un posible trastorno bipolar. Entonces ahí ya se utilizaría el litio. No sé si les quedó claro a los que preguntaron. La depresión la puedes diagnosticar tú como médico general si tienes las herramientas clínicas, uno, si tienes tú también la cuestión de tipo, ¿cómo se dice eso? Los tests que aplica uno de Hamilton o el otro que menciona, pues la puedes tú diagnosticar. En cuanto a que la manejes, ahí deberías tú ser honesto contigo mismo, ¿voy a poder o no voy a poder? Si sientes que no, pues mándalo al psiquiatra, ¿sí? Pero en cuanto a iniciar un tratamiento, a lo mejor es posible que lo puedas hacer. No es obligatorio, es simplemente lo puedes o no lo puedes hacer, punto. Es como todo, en donde, miren, no es lo mismo un psiquiatra que un neurólogo. O sea, no somos médicos, pero pues, hay cosas que como psiquiatra es mejor que las maneje un neurólogo porque tiene mayor experiencia. Así es la cuestión de la medicina, pues. O neurocirujano, si yo como psiquiatra me doy cuenta que la representación o los problemas, síntomas aparentemente psiquiátricos de mi paciente tienen más que ver con una cuestión de neurocirugía, pues yo le mando al neurocirujano, le digo,
qué es lo que es mi impresión diagnóstica o qué encontré en los estudios que mandé, qué medicamento le estoy dando, pero al final, pues si es operable, pues es el neurocirujano que lo va a hacer, no lo voy a hacer yo. A eso más que todo debe uno referirse. ¿Alguna otra pregunta? Es interesante para ustedes como estudiantes de medicina porque también se ha encontrado que hay una buena cantidad de trastornos depresivos que, ¿cómo se llama? Que se presentan en estudiantes de medicina. Entonces sería bueno que se hiciera un autotest para ver si tienen algún problema de depresión. Ahora, me están preguntando que la depresión puede estar presente junto a la ansiedad. Es más fácil que exista depresión con ansiedad que ansiedad con depresión. Quiere decir que si es pura ansiedad, muchas veces no hay depresión, pero cuando hay depresión, forzosamente tiene que haber ansiedad. No sé si me dé yo a entender, pero más o menos esa es la idea. La depresión en el embarazo también se trata con medicamentos, sí, solo por precaución se espera uno, si se puede, porque también depende de si está una depresión marca diablo, no te puedes esperar mucho por el riesgo de suicidio. Entonces, si se puede uno esperar a que pasen los primeros 3 meses de embarazo para iniciar el tratamiento, aunque se sabe hasta ahorita, no se le ha achacado algo terrible o de malformación a la criatura por antidepresivos. Lo que sí se sabe es que si hay litio mezclado ahí, el litio sí da problemas de tipo patologías cardíacas de malformación, labio paladar hendido, por ejemplo. Pero el antidepresor solo, no. Pero pues por precaución y para evitar posibles demandas, se les explica a los pacientes cuáles pudiesen ser las complicaciones en la cuestión del embarazo. ¿La depresión postparto se trata farmacológicamente? Sí, sí, forzosamente un gran sí. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, primero, la depresión postparto es muy frecuente, pero poco diagnosticada. El gran riesgo es que exista una depresión postparto y con ello existan también trastornos, aparte de la tristeza y de sentirse culpable de todo, trastornos de tipo delirante en el que empieza uno a idear que es mejor que mi hijo o yo estemos muertos. Y entonces ahí pasa lo que pasó en Estados Unidos a una pobre mujer en la que tuvo una depresión postparto después del quinto hijo y lo que hizo fue matar a todos sus hijos, porque en su cabeza era de que es mejor que ellos no sufran, por eso los mato y me mato yo. Lo que pasó es que no logró matarse ella, pero ya había matado a sus 5 hijos. Entonces, al final de cuentas, sí le dieron una pena muy leve y la mandaron a un hospital para tratamiento. Hay mucho riesgo con depresión postparto, muy frecuente. También hay psicosis por postparto, que también puede existir y que pocas veces es tratada. Sobre todo la depresión postparto, mucha gente que dice, ay, eso se le va a pasar, es normal. Se supone que sí tienen que ver con la cuestión de problema hormonal, porque estás primero a tus hormonas todo lo que dan para mantener al producto dentro del útero y cuando nace pues caen bruscamente. Ese cambio de hormonal a nivel cerebral puede ser una de las causas de problemas de depresión postparto. A veces se le está achacando más que todo. Puede ser que haya sido ya una depresión existente y al final por todo ese problema hormonal pues se manifieste más. ¿Alguna otra pregunta?
tienen alguna pregunta que se les haya quedado o que no se acuerden en este momento, apúntenla y entonces la platicaríamos la próxima clase para que no tengan ustedes ninguna duda. Entonces nos veríamos la próxima clase y cualquier pregunta vayan apuntando. Nos vemos.